Esta ponencia, esta presentación lleva por título El juez constitucional como relevante en la formulación de políticas públicas y un gran interrogante. Al final de la presentación lo vamos a retomar. ¿El constitucional es un garante o es un intruso? La Constitución del 91 que reemplazó a la centenaria del 86 y esta mañana ya hacían alusión a incluso de manera histórica a esas reformas constitucionales hasta llegar a la del 91, introdujo importantes instituciones en el sistema político colombiano. En torno a ellas creo que ha habido un consenso académico, jurídico, en reconocer la importancia y la relevancia en este nuevo derecho, este derecho mucho más contemporáneo, de la relevancia y la importancia que tiene la Corte Constitucional o incluso esta figura de la tutela como medio para garantizar derechos fundamentales. No vamos a hacer referencia a ello, simplemente voy a detenerme en esa reflexión sobre si el juez constitucional es garante o es un intruso, advirtiendo de entrada que esto hace parte de un proyecto de investigación de un poco más alcance, del cual he extraído una pequeña parte para compartirla y por supuesto para recibir sus comentarios. Voy a empezar con una frase de Falsborda. La plenitud del saber no surge de la lectura rutinaria de libros o teorías usualmente importadas de otras partes del mundo y aplicadas sin adaptarlas al contexto, incluida la enseñanza universitaria, cuando ésta se torna crítica, sino de la proposición y la confrontación de los problemas de cada comunidad. Y esta mañana, en una de las presentaciones que hacían los panelistas, llamaba la atención de esa tendencia que tenemos en nuestro contexto de no crear, sino más bien de ni siquiera adaptar, sino adoptar reglas foráneas, adoptar instituciones foráneas, incluso algunas demasiado anacrónicas. Y eso tiene unas consecuencias. Tiene unas consecuencias y unas manifestaciones bien significativas en el contexto social, político, económico, cultural, medioambiental de nuestro sistema político, que por supuesto impactan la actuación no solamente del Estado, sino también de quienes pertenecemos al Estado. Traigo esta colación, esta cita de Orlando Falsborda, porque con la Constitución de 1991 enfrentamos dos visiones del derecho. Una muy clásica, por lo tanto mucho más formal y más conservadora, que permitía un amplísimo juego al decisionismo judicial. Ojo, decisionismo judicial. Y la confrontamos con una mirada mucho más progresista que humaniza el derecho, que además de humanizarlo exige una exhaustiva justificación, argumentación, razonamiento de las decisiones judiciales. En ese sentido, esta visión progresista trasciende aquella mera justificación jurídica porque incluye ahora en las decisiones de los jueces una justificación de orden político, incluso de orden moral. Y esto cambia entonces la perspectiva desde la cual podemos nosotros observar el papel, el rol que juegan los poderes, en este caso el poder judicial y en particular las altas cortes, y mucho más en particular la Corte Constitucional. Este enfrentamiento de estas dos visiones del derecho dieron paso a un Estado social de derecho, sin ignorar y sin dejar, por supuesto, la perspectiva de este Estado de derecho. Este Estado social de derecho, a que hace referencia al artículo primero de la Constitución, es mucho más democrático, mucho más participativo, mucho más pluralista, mucho más fundado en principios
ese de la solidaridad, ese de la dignidad humana que orienta todo ese catálogo de derechos que tenemos en adelante. Este nuevo derecho, la nueva visión del derecho contenida en la Constitución del 91, racionaliza el derecho. Permite que a través de esa figura de la tutela se controviertan sentencias, utilizando, por supuesto, el concepto de las vías de hecho, e incluso anteponiendo la justicia a la seguridad jurídica, esa que tanto nos preocupa, esa que tanto reclamamos. Nos coloca frente también a la doctrina de ese mínimo vital, que hace a un lado la concepción formal del derecho e implica la interpretación mucho más armónica de la Constitución con los principios materiales de la misma Constitución. Casi que nos obliga a utilizar o a recurrir al precedente, nos obliga a recurrir a la jurisprudencia como fuente también del derecho y como fuente también para tomar decisiones judiciales. En este contexto, el juez constitucional, la Corte Constitucional, se nos presenta como un actor fundamental de ese engranaje Estado-sociedad-ciudadano. Ahora, el 91 incluye esa importante labor de preservación del orden constitucional en cabeza de una corte, de una alta corte, que se convierte entonces en el garante, en la garante de la concreción de los derechos consagrados en la Constitución, pero también en el garante que protege e incluso puede restablecer esos derechos cuando son conculcados, cuando son vulnerados. ¿Qué no decir que esta labor del juez constitucional, en el contexto de las políticas públicas, en el marco de una democracia más contemporánea, de una poliarquía, siguiendo lo verdad, resulta fundamental? Resulta fundamental incluso, y esta mañana también lo hacían mención a ello, quizás por la inoperancia de los otros poderes públicos, que incluso vulneran ese artículo 6 de la responsabilidad a que hace referencia el artículo de la Constitución. Solamente por extralimitación, sino por el incumplimiento de las funciones que le son consignadas en la Carta Constitucional. El gobierno, en virtud del 208, en relación con el 115, le compete formular políticas. Es una función constitucional que se le atribuye al gobierno, así como la función constitucional que le asiste al legislativo para legislar. Pero parece ser, en la inoperancia, esta mañana decían, la ausencia del Estado. Y decía, teníamos más leyes que municipios. Creo que era la afirmación que hacía el doctor Trujillo. A ellos les asiste la función constitucional de tomar decisiones públicas para satisfacer las demandas sociales. Pero ante la inoperancia, la ineficiencia, la ineptitud, quizás la discrecionalidad que le asiste también al gobierno, pues se olvida esta función y alguien tiene que protegerla. ¿Qué mejor que esa institución que fue creada para garantizar la integridad de la Constitución, a través de sus fallos empiece a intervenir, como lo ha venido haciendo, en temas de política? En ese sentido, el juez se convierte en la Corte Constitucional, es un escenario ideal en el que también se toman decisiones de política pública. O se interfiere para que otros poderes públicos, en este caso el Ejecutivo o el Legislativo, tomen decisiones orientadas a la formulación de políticas públicas que den respuesta a las demandas sociales. En materia de educación, el rector de la Universidad de Tolima lo mencionaba, en materia de salud,
Hace un momento la doctora hacía referencia a la ley 1098, el Código de la Infancia y la Adolescencia, que en el libro tercero, en el artículo 201, 202, le establece la competencia para hacer eso al municipio, es decir, al alcalde, al gobernador. Pero nos vamos a ver esa realidad y está completamente. Ni el mandato constitucional del 6, ni siquiera las disposiciones legales. Alguien tiene que decir eso. Pero estamos plagados de derechos fundamentales. Un caso paradigmático de la actuación de la Corte Constitucional en materia de políticas públicas se produce cuando un habitante de calle en el municipio de Dos Quebradas de Risaralda tutela su derecho a la salud. Y por supuesto que el juez de primera instancia le niega la tutela. Le recurre y vuelve y se niega. Y por suerte revisan la tutela en la Corte Constitucional y la Corte Constitucional entonces llama la atención y les dice, oiga, nosotros como Estado Social de Derecho nos asiste la obligación de garantizar, de restablecer y de proteger los derechos fundamentales. Y la salud en conexión con el derecho a la vida es un derecho fundamental. Con su decisión insta a que el Congreso pida una ley de lineamientos de política pública para el habitante de la calle. Y en esa ley insta a las autoridades locales a que formulen políticas públicas para garantizar los derechos fundamentales de los habitantes de calle. Así como ese ejemplo, pues hay muchos otros ejemplos. Por ejemplo, ahora estaba haciendo mención hace un momento al tema del matrimonio. El matrimonio. ¿Acaso ese artículo 13 no habla de la igualdad? Pues ese artículo 13 hay que garantizarlo, hay que protegerlo. ¿Quién mejor frente al reclamo del ciudadano, la Corte Constitucional, para garantizar la integridad de la Constitución? Entonces, llamar la atención para decir, oiga, es que la comunidad LGTBI también tiene derechos y entre ellos está el derecho a contraer matrimonio y a hacer una vida en pareja. Son solamente algunos ejemplos para ver cómo este escenario de la Corte Constitucional se convierte en el escenario ideal para la garantía de estos derechos vía políticas. Tres interrogantes nos planteamos en esta. El primero está formulado en el mismo título. ¿El juez constitucional es un garante o es un intruso? Y los otros dos interrogantes tienen que ver con la injerencia y la incidencia del juez constitucional, con la política pública y con la democracia. Perfecta, de acuerdo a las calificaciones que hacen quienes se dedican a tomar el pulso a la democracia en América Latina y en el mundo. Nuestra democracia es imperfecta, pero es democracia. Una democracia con adjetivos a lo largo de su historia, pero es democracia. ¿Cómo vamos a responder esto? Mejor, la respuesta a estos tres interrogantes son las que guían este trabajo, esta ponencia. Las respuestas. Tanto para la primera como para las otras dos vamos a recurrir al concepto de judicialización de la política, en primer lugar. Y adicionalmente, y muy relacionados y no ajenos al campo de lo jurídico, ajenos para nada, como lo vamos a ver, vamos a hacer referencia a la política pública y a la democracia para responder si el juez constitucional es un garante o si es un intruso, es un activista judicial antes que un actor relevante en la formulación o en la toma de decisiones públicas con características de política. ¿Qué decir brevemente de la judicialización de la política? Este es un fenómeno complejo y significativo, aunque más en unos países que en otros, en el contexto de América Latina. Prime, leyendo a Feoli y leyendo a otros autores,
define la judicialización de la política como un conjunto de actuaciones en la que los jueces, de referencia a los jueces constitucionales, a partir de esas nuevas atribuciones, estas que le asignó la Constitución a la Corte Constitucional, resuelven cuestiones que antes eran resueltas con mayor o menor autonomía e incluso discrecionalidad y exclusividad por los otros poderes públicos en ejercicio. Hace referencia, Uprime aquí, a esa facultad que la misma Constitución le otorga a la Corte Constitucional para, en casos de no cumplimiento de la competencia o de la función asignada, entre a decidir o a recomendar o incluso a refutar la decisión que toma el Ejecutivo. Esta definición de Rodrigo Uprime es muy similar a la que hace Marco Feoli, cuando también define la judicialización de la política como la capacidad que tiene una alta corte, en este caso la Corte Constitucional, para controvertir, para sugerir o incluso para tomar decisiones propias de los otros poderes. Queda claro, muy oscuro para otros, que la acción del juez constitucional desde la perspectiva de la judicialización de la política no es ningún, está cumpliendo una función constitucional. Y en ese sentido podemos, de manera, si se quiere, preliminar, responder que sí, que la Corte Constitucional es un garante, pero además legítimo, que arbitra los conflictos generados en torno a los alcances y límites del poder político. Y aquí estamos tomando prestadas unos términos, parafraseando, a alcance. La Corte Constitucional no solamente es competente, sino que es un competente legítimo, que actúa como una especie de árbitro para garantizar que el juego de la democracia sea equilibrado para las partes. Queda claro también que bajo esta concepción más racional y más argumentativa del nuevo derecho, o siguiendo Arango, garantiza, protege y restablece derechos fundamentales de los ciudadanos. Garantiza, protege y restablece con sus fallos o a través de sus fallos los derechos fundamentales de los ciudadanos. Claro, en esa institución de la tutela. Incluso la segunda y el segundo y el tercer interrogante tiene que ver con la política pública. De la política pública todo el mundo habla, al igual que lo hace la democracia. De la política pública hablan los gobernantes, hablan los políticos, hablan los medios de comunicación, cómo se van a quedar por fuera, hablan los académicos, hablan los ciudadanos. Pero de tanto hablar de la política pública, han convertido esta expresión en algo tan coloquial, tan familiar, que termina siendo confuso su denotación. Y nos atenemos más a la connotación que cada uno de estos actores quiera darle a la expresión política pública y al término democracia. Olvidando, y aquí resulta lo problemático, su contenido, tanto de la política como de la democracia, olvidando lo sustantivo de las expresiones. Y esto ya resulta riesgoso en un contexto universitario, esto ya resulta riesgoso en un contexto local, esto ya resulta también riesgoso en un contexto departamental, cuando en clave de política pública de lo que se adolece es de la formulación de verdaderas políticas. Y de lo que se adolece es de un ejercicio claro de democracia. ¿Qué vamos a entender por política pública? Haciendo claridad que con respecto al término política pública, la expresión política pública, hay más de una treintena de definiciones, muy genéricas unas, en donde cabe de todo, muy restringidas otras, en donde no cabe nada, y algunas más de rango medio, siguiendo los postulados de Giovanni Sartori.
En ese sentido de rango medio, hemos definido las políticas públicas como un conjunto de intervenciones realizadas por el gobierno. Y aquí entonces lo hacemos también pensando en el ordenamiento constitucional y legal de nuestro país. Por eso se menciona el artículo 208 y el artículo 115. Pero esas intervenciones, ¿para qué las hacen? Para orientar el desarrollo territorial integral, para satisfacer las necesidades de una población, pero también para obtener cierto grado de consenso para un determinado tipo de orden o transformación. Cuando hablamos de consenso, entonces estamos hablando de legitimidad, estamos hablando de apoyo. Generamos políticas públicas, formulamos políticas públicas, implementamos políticas públicas para generar consenso, para generar apoyo. ¿Apoyo para quién? Para el gobierno. ¿Que representa a quién? Que representa al Estado. Consenso para garantizar la estabilidad entonces del sistema político. Se infiere entonces de esta definición que las actuaciones del gobierno, de los actores responsables constitucionalmente por la formulación de políticas públicas, deben estar o han de estar ajustadas a la Constitución y la ley. Han de ser también integrales y sostenibles. Pero el reclamo que hace hoy, por ejemplo, la sociedad ibaguereña es que hay una ausencia completa en materia de políticas públicas por parte de la administración. Los medios de comunicación, las redes sociales, los reclamos que escuchamos durante estos meses de movilización, pues no dan cuenta más que de eso, de una demanda social por más y mejores respuestas a las demandas sociales por parte del Estado, en este caso por parte del municipal. Y perfectamente lo podemos extrapolar a muchísimos otros municipios del país. De conocimiento que tenemos acerca de las políticas públicas nacional, podemos afirmar que cerca del 70-80% del total de los 1.112 municipios que hay en el país no hace políticas públicas, a pesar de que constitucionalmente tienen asignada la competencia. Desde el artículo 285 hasta 116, que habla del ordenamiento territorial y se refiere en particular a las gobernaciones, a las alcaldías, a las asambleas y a los consejos, es así importante función del desarrollo integral y de la formulación de la toma de decisiones para tales fines, pero no las hacemos. Se infiere también de esta definición, estas políticas públicas deben tener claros objetivos que se articulen, estoy mencionando, con las competencias y funciones atribuidas a los distintos niveles de gobierno que organiza la estructura del Estado colombiano. De precisos criterios que permitan su evaluación y por lo tanto su mejora, control político y ciudadano. Y aquí, por eso lo tengo resaltado en rojo, recuerdo al ex rector de la universidad, del externado y ex magistrado de la Corte Constitucional. ¿Acaso el legislativo y el ejecutivo no pueden cometer hierro? Se preguntaba en AOP. ¿Acaso el ejecutivo y el legislativo no incumplen? ¿Acaso el legislativo y el ejecutivo no cumplen con las funciones que se le atribuyen a todos los servidores? Artículo 6 de la Constitución, artículo 2 de la Constitución, son fines esenciales del Estado. Artículo 1 de la Constitución, democrática, participativa, fundada en los principios de la dignidad humana, la solidaridad. Estamos hablando de cómo un espacio, de cómo una institución nueva a la que se le atribuyen competencias y funciones de garante de la integridad constitucional cumple su papel, intruso o garante. En ese sentido, el juez constitucional, desde la perspectiva de este derecho racional y argumental al que estamos haciendo referencia, ha de ser un medio de intervención y de control al ejercicio del poder político. Claro, no podemos olvidarlo, como lo vamos a ver más adelante,
de un peligro que nos acecha. Ha de ser también la Corte Constitucional garantía y protección y restablecimiento de derechos fundamentales cuando los considere inconstitucionales o ilegales y por lo tanto violatorios de dichos derechos. Cuando la actuación de quienes sean responsables del diseño, formulación, implementación y evaluación de la política pública no lo hacen. Estamos, coloqué el ejemplo de la sentencia de tutela para garantizarle el derecho a la vida a este indigente. Perdón, a este habitante. Que no es el término. Ya la sentencia de la Corte Constitucional se instó a que un alcalde, muchos alcaldes, cumplieran una función que tenían que cumplir sin la necesidad de la intervención y de la injerencia de esta alta corte. Vamos a terminar. ¿La actuación del juez constitucional atenta contra la democracia? Una respuesta inmediata nos diría que no, un tajante no. Sin embargo, tengo grandes preocupaciones. Estas preocupaciones son las que hacen parte de mi investigación. Por lo que habría que ahondar no solamente en la pregunta, sino también en la respuesta. Y recuerdo entonces a Vladimiro Naranjo Mesa, también citado por Hernán Henao Pérez. La sentencia de un tribunal constitucional decía, Naranjo Mesa en el 2001, tienen por su propia naturaleza una enorme e insoslayable incidencia política. La democracia es en sí misma un asunto sustancialmente político. Aún si lo queremos ver solamente en una definición más restringida, muy procedimental como la que nos enseñaba Schumpeter. Y por democracia vamos a hacer la analogía con la poliarquía de Robert Dahl para entenderla como un sistema político con claras instituciones políticas, diferentes, por supuesto, a las instituciones de la clásica democracia ateniense y de la democracia liberal de la Revolución Francesa. La poliarquía tiene instituciones, estas instituciones están dadas por la posibilidad real para que los públicos, los que se deciden en el arreglo institucional, sean elegidos por el popular, a que haya la posibilidad de control de la agenda política, a que haya la posibilidad de la existencia de una alternativa de información, a que haya la posibilidad real para la libre expresión, a que haya la posibilidad real para que todos los ciudadanos de este sistema político, con su capacidad pasiva electoral, estén incluidos en el referencia a Robert Dahl cuando habla de la poliarquía, para distinguirla de la democracia clásica griega y de la democracia liberal de 1780. Tres interrogantes a modo de conclusión. ¿Cuál es el límite y cuál es el alcance de la actuación del juez constitucional? La intervención de la Corte Constitucional, ¿acaso no está influida por la orientación ideológica de sus magistrados? Más o igual que por la regla tradicional formal. No podemos olvidarnos que los jueces también son sujetos políticos que tienen un conjunto de orientaciones políticas, económicas, sociales. Están llenos de unas presuposiciones axiológicas. Estamos frente a la judicialización de la política o frente al protagonismo o activismo judicial al que hace referencia Marco. Muchísimas gracias por la atención.